Vamos a ver. El asunto que quiero tratar ahora es un asunto de extrema importancia. De extrema importancia porque se producen muchas confusiones con el asunto que vamos a tratar. Son los porcentajes. Se producen muchas confusiones y es necesario aclararlas de una vez ya para siempre. Dejarlas definitivamente zanjadas. Voy a hablar de porcentajes añadidos y de porcentajes reducidos. Vamos a ver. Porcentajes. No voy a hacer aquí un mini cursillo de porcentajes, pero voy a tratar cuatro casos en donde se utilizan los porcentajes y que conducen muy fácilmente a error. Porcentajes, te sonará un 10%, un 20%, un 15%. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir un 15%? Pues que si yo tengo una cantidad, sea la que sea, y la divido en 100 partes, cojo 15 de ellas, 15%. Mi total son las 100 partes, sería el 100%, y un 15% es divide tu total en 100 partes y coge 15. Un 20% sería más que un 15%, porque divides en 100 partes y coges 20. Estás tomando más cantidad. Sin embargo, no hay que perder de vista que los porcentajes son medidas relativas. Este primer vídeo quiero que sea un poco introductorio de los cuatro casos que digo que voy a tratar, porque esto es muy importante. Entonces prefiero, a lo mejor empleo el vídeo simplemente haciendo unos comentarios elementales, pero quiero que quede bien claro. Un porcentaje es una medida relativa, no es una medida absoluta. Si a mí me dicen, el año pasado iba a comprarme un electrodoméstico, yo que sé, un lavaplatos, pero al final no me lo compré. Y este año he ido a comprármelo y vale 100 euros más. Eso es una cantidad absoluta. Es una cantidad absoluta porque es una cantidad en euros, es una cantidad con sus unidades de medida. ¿De acuerdo? Eso es una cantidad absoluta. Sin embargo, si dijese, el año pasado estuve mirando de comprarme un lavaplatos, no me lo compré. He ido este año y es un 10% más caro. Eso es una medida relativa. Claro, ese 10% son 100 euros, son 50 euros, son 80 euros, no lo sabemos con la información que yo he dado. Con la información que yo he dado no se puede averiguar, pero quiero que tengas en cuenta la diferencia entre medida relativa y medida absoluta. Ha aumentado el turismo en la Comunidad Valenciana. Se calcula que este año han venido 500.000 turistas más. 500.000 turistas. Eso es una medida absoluta. Ahora me dicen, ha aumentado el turismo en la Comunidad Valenciana. Este año han venido un 12% más de turistas que el año pasado. Eso es una medida relativa. Las dos tienen su utilidad y pueden conectarse. Por ejemplo, con ese 12%, si yo sé la gente que vino el año pasado, le aplico un 12% añadido y sé la gente que habrá venido este año. Pero claro, necesito un poco más de información. En cambio, si me dicen, han venido 500.000 personas más, lo que yo no sé es el porcentaje. 500.000 personas, ¿cuántas venían antes? Si antes venían 500.000, otras 500.000 quiere decir que se ha duplicado la cantidad de turismo, la cantidad de visitantes debidos al turismo. Pero también podría haber ocurrido que fuesen
2 millones de visitantes el año pasado y ahora 500.000 más. Entonces, no es lo mismo pasar de 2 millones a 2.500.000 que pasar de 500.000 a 1 millón. En ambos casos he incrementado en 500.000 la medida absoluta, pero la medida relativa cambia. ¿De acuerdo? Ahí es donde está el meollo del asunto. Los porcentajes son una medida relativa. Si me dicen, el ejemplo que había puesto del lavaplatos, he ido este año a mirar para comprarme el lavaplatos y es un 10% más caro. Entonces, nuestra pregunta natural sería, ¿qué cuánto costaba? ¿Cuánto costaba para que yo pueda sacar ese 10%? Porque es el 10% de algo, es el 10% del precio que tenía el año pasado. El año pasado el lavaplatos tenía un precio, el precio que podemos representar como si fuese este rectángulo, y lo que ha sucedido este año es que se ha incrementado un 10% más. Y eso, esta cantidad es el 10% de esto. Eso es lo que no debes perder de vista. Los porcentajes son el 10% de algo. Ese 12% de incremento de turistas este año en la Comunidad Valenciana es el 12% de algo. Es el 12% de los que vinieron el año pasado. Se ha incrementado un 12%. El año pasado vinieron una cierta cantidad de turistas, vino una cierta cantidad de turistas y le sacamos el 12% y se lo añadimos. Y así sabemos los turistas que han venido nuevos este año. Entonces, medida relativa quiere decir que es el 10% de algo, el 12% de algo, el 20% de algo. Está aplicado sobre una cantidad absoluta de la que depende. Sobre una cantidad absoluta de la que depende. Entonces, una cosa son medidas relativas. El turismo se ha incrementado un 12%, otra cosa son medidas absolutas. El turismo se ha incrementado en 500.000 personas. Han visitado, visitantes del resto de España y visitantes extranjeros, han visitado la Comunidad Valenciana 500.000 personas más. Naturalmente están conectados, porque ese 500.000 será un cierto incremento porcentual. Y el 12% se traducirá en una cierta cantidad de personas. Pero son dos puntos de vista distintos y los porcentajes son una medida relativa. Dependen de la cantidad a la que van acompañando. Eso es lo que quiere decir que sea una medida relativa. Relativa a la cantidad que van acompañando, que será de este tipo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, que el precio de algo se incremente un 10%, me he ido a comprar una cosa, no te digo el qué, y el precio se había incrementado un 10% respecto de la primera vez que lo vi. Pues eso puede representar 5 euros, o puede representar 50 euros, o 500 euros, depende de lo que iba a comprar. No es lo mismo sacar el 10% del precio de un electrodoméstico que el 10% del precio de una vivienda. Las viviendas son muy caras, entonces el 10%, el mismo porcentaje, representa una medida absoluta mucho mayor porque está aplicada sobre una cantidad más grande. Ahí está el tema. El mismo porcentaje, la misma medida relativa, representa cantidades diferentes dependiendo de la medida básica sobre la que está aplicado. El 10% de 50 euros son 5 euros. El 10% de 500 euros son 50 euros. A lo mejor miró el lavaplatos el año pasado y valía 500 euros y dijo, bueno, de momento no lo necesito tanto, no me lo voy a comprar. Y va este año a mirar, porque sigue pensando en comprarse un lavaplatos, y vale 550. Se ha incrementado un 10%. Se ha incrementado en 50 euros. Ahí coinciden las dos cosas. Él puede decir, se ha incrementado un 10%, ha pasado de 500 a 550, se ha incrementado en 50 euros. Las dos cosas son correctas y están conectadas. Pero son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, nos dan diferente tipo de información. Una medida absoluta son 500 o 50 euros, va con sus unidades de medida. Una medida relativa no, se ha incrementado un 10%. Entonces tendremos que decir que el precio de un lavaplatos, la cantidad de turistas que venían,
el precio de una vivienda, ¿vale? Esa es la diferencia entre medidas relativas y medidas absolutas. Las medidas relativas tienen que ir acompañando a una cierta cantidad de la que dependen. Y la medida absoluta es la medida sin más, con sus unidades. He ido este año a mirar el lavaplatos y valía 50 euros más. Medida absoluta. Pero si me dicen eso y no me dicen nada más, yo no sé el incremento porcentual. ¿Cuánto valía el año pasado? 400 euros. No es lo mismo pasar de 400 a 450 que de 500 a 550. Los porcentajes son diferentes. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces eso para empezar. Un porcentaje es una medida relativa. Entonces tenemos una cantidad a la que troceamos en 100 partes y luego tomamos 10 de ellas, o 15 de ellas, o 20 de ellas. Eso es lo que significa sacar un porcentaje de una cantidad, que puede venir añadido o disminuido. Y eso es lo que vamos a comentar en el siguiente vídeo.